Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Bueno, ahora sí. Ahora sí me corren tiempo. Vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, estamos empezando una serie nueva. Acabamos de terminar una serie sobre límites que fue muy interesante porque Dios pone ciertos límites. Hoy vamos a comenzar con una nueva serie que se llama Open Mind. Así la he titulado. Hace unos meses atrás hicimos una serie que la llamamos De Mente. O sea, de mente. Y veíamos cómo Jesús y la palabra siempre nos desafían a que cambiemos nuestra manera de pensar. Esta serie es un poco diferente, vamos a ir más allá, un poco más profundos, pero también prácticos en nuestra vida. ¿Y por qué Open Mind? Porque estamos en el tiempo del Open Mind. Eso es lo que escuchamos. No, mira, tienes que ver la vida con mente abierta, y hemos confundido ese término con exceder los límites, con hacer lo que nos dé la gana sin tener unos parámetros y a veces sin saber ni siquiera por qué hacemos lo que hacemos. Entonces a alguien le decía un día, mire, si usted quiere escuchar o saber de alguien con mente abierta realmente, ese es Jesús. Si había alguien que tenía mente abierta, era Jesús. Jesús vino a traer el reino del cielo a la tierra. Y la misma palabra dice que ese mensaje es locura para los hombres. De entrada ya te deja pensando qué pasó aquí. Necesitas abrir tu mente para entender las palabras de Jesús y lo que Jesús vino a hacer. Por eso la he titulado así. Y vamos a ir en estas siguientes fines de semana, en estos siguientes mensajes, tocando esta serie desde diferentes puntos de vista. Hace tiempo trabajé con una compañía, con una empresa promotora de proyectos inmobiliarios en preconstrucción. Qué desafío poder vender un modelo de inversión de esas características. Se requiere una habilidad importante. Entonces hacíamos muchos talleres de ventas porque necesitábamos captar nuestros clientes, pero no solamente captarlos, sino tener cierres de negocios. Entonces, en alguno de estos talleres hicimos un ejercicio muy interesante basado en un libro que se llama 6 sombreros para pensar. Yo no sé si usted lo conoce o lo ha escuchado. 6 sombreros para pensar. Se trata de una metodología para discutir. Yo no sé aquí quiénes trabajan en ventas o quiénes son comerciales. Muy bien, se trata de una metodología para discutir, analizar y decidir a nivel grupal sobre alguna situación. En la práctica se plantea un problema, en este caso era un proyecto el cual tenía que ser analizado desde 6 puntos de vista diferentes. Entonces a cada persona que estaba ahí se le asignaba un rol y tenía que participar opinando sobre ese proyecto o sobre el problema que estaba planteado y dejarnos ver su punto de vista. ¿Cuál era la base científica de esta metodología? Lo que conocemos como pensamiento lateral del cerebro o pensamiento creativo. ¿Sí? Se lo pongo en términos sencillos.
lluvia de ideas. ¿Alguna vez usted ha hecho lluvia de ideas? Eso, es lluvia de ideas. Aquí constantemente con mi esposa, con los coordinadores, nos reunimos y hacemos lluvia de ideas. Decimos, bueno, ¿cómo nos fue el domingo en la reunión? Lluvia de ideas, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Y cada uno da una opinión diferente y nos vamos retroalimentando. Pero esta reunión tenía objetivos claros y se asignaban 6 sombreros diferentes. Por eso usted ve sombreros por ahí hoy. Entonces había un sombrero blanco, uno rojo, uno negro, uno amarillo, uno verde y uno azul. Y a la persona que se le daba el sombrero blanco era el que tenía que opinar sobre el proyecto, sobre el problema de manera neutral, objetiva, no, sin sesgos. O sea, analiza lo que ves. Es realista, el blanco era realista. Aquí teníamos todos con nuestra atención puesta en este punto y el blanco era realista, lo que ve ahí, punto. Seguía el rojo. El rojo tenía que expresar sus emociones y sus sentimientos, entonces era diferente, irracional. ¿Qué te produce este dibujo, este proyecto? Entonces decía, no, me encanta, yo ya me imagino en ese piso 17, allá en ese penthouse, en ese salón allá, en reunión con la iglesia a la puerta, bueno, lo que fuera, en la piscina, realmente no era en la iglesia, era en la piscina, y dejaba expresar sus sentimientos, así, sin más ni más, visceral. Luego seguía el negro era el crítico, ese me gusta a mí, ese me gusta, el crítico. Entonces el crítico negativo siempre dice por qué algo no puede salir bien, o sea, es el que te daña el rato por un momentico, ¿sí? Es el que te dice, mira, eso no funciona, de entrada, no funciona por esto y por esto. Y te dice qué es lo peor que puede pasar. Dice, muy bonito su proyecto, pero si no hace una buena cimentación, eso se le va a derrumbar y se va a meter usted en un lío como fulano de tal. Entonces, ese es el aguafiestas, el del sombrero negro. Luego seguía el amarillo, que es el contrario al negro. Entonces el amarillo era el positivo. No, yo opino que sí se puede hacer. Yo opino que va a ser un éxito, que lo podemos mejorar, etcétera. Luego el verde abría posibilidades creativas, rompe barreras, es propositivo. Mire, yo creo que deberíamos hacer esto. Una piscina no solo en el penthouse, sino también en esta terraza, propositivo. Y el azul era el moderador de todos. El azul era el que los controlaba a todos y mantenía el enfoque del ejercicio, o sea, el que organizaba el equipo. Finalmente nos levantábamos de la mesa muy felices de haber hecho ese ejercicio y a los pocos días llegaban unas directrices muy diferentes a todo lo que habíamos hablado ahí. Es decir, ¿qué pasó con toda la corriente que botamos en la lluvia de ideas? Y entonces nos decían, no, es que llegó el gerente y cambió todo. Wow, entonces decíamos, ¿y entonces por qué el gerente no está aquí en las reuniones? Porque ¿para qué nos reunimos si no está el que va a ser al final el determinante en las decisiones que vamos a tomar, ¿cierto? Más adelante quisieron incluir un séptimo sombrero y nunca lo incluyeron. Y era el sombrero rosa y verde con punticos azules, que era el que escuchaba todo y tomaba finalmente la dirección por la cual se iban a ir las decisiones. Es decir, que se embolató el sombrero más importante, lo dejaron por fuera. No lo incluyeron, semejante libro y semejante ejercicio tan importante y tan interesante, y dejaron de lado el sombrero determinante en el ejercicio. Bien, pues lo mismo nos puede pasar en nuestra vida. A veces analizamos mucho, a veces sabemos mucho con respecto a algo. A veces tenemos un buen producto que ofrecer. Creemos que somos un buen producto o que diseñamos o que construimos un buen producto para ofrecer. Planeamos, soñamos, tomamos decisiones y las llevamos a la acción, pero
olvidamos lo más importante. Vamos a ver qué es lo más importante. Y aquí entro con la historia de hoy, un personaje muy interesante, Juan el Bautista. Esta narración la encuentra usted en el Evangelio de Mateo en el capítulo 3. La puede leer esta semana en su devocional y se va a sorprender de lo que va a encontrar usted ahí. Juan el Bautista era un predicador. Él predicaba en el desierto de Judea, en los alrededores de Jerusalén y del valle del río Jordán. Juan el Bautista se paraba allá y predicaba, y su predicación, su mensaje era: arrepiéntanse de sus pecados, decía él, y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Juan estaba anunciando al Mesías que venía después de él, es decir, a Jesús. Eso era lo que él hacía, estaba preparando el ambiente, preparando el terreno. Pero desde ese momento había gente que creía en el mensaje de Juan y entonces se acercaban, y después de que se arrepentían de sus pecados y volvían su corazón a Dios, entonces él los pasaba por el río, los metía al río y los bautizaba. Eso era lo que hacía Juan el Bautista. Habían unos personajes bien particulares que también lo visitaban de cuando en cuando: los saduceos y los fariseos. ¿Quiénes eran esos personajes? Pues eran los maestros de la ley. Los saduceos eran la aristocracia judía y los fariseos eran más o menos la clase media, pero que manejaba muy bien la ley, que entendía muy bien la ley. Y ellos iban allá también a escuchar qué era lo que Juan decía. Y Juan los exhortaba de frente. Tremendo. Juan los confrontaba y les decía: oigan, cambien su forma de vivir. Si vienen aquí a arrepentirse, arrepiéntanse, pero de verdad, con arrepentimiento genuino. Así lo veo yo que él les hablaba. Inclusive era poco cortés Juan con ellos, porque les decía: falsos. En una oportunidad les dijo: camada de víboras. Uy, pues yo no me imagino a Juan diciéndole eso a la gente más importante. Bien, en Mateo 3:11 dice Juan el Bautista: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tremendo anuncio el de Juan. Él ya estaba diciendo: va a venir uno que es más grande que yo. Yo bautizo aquí con agüita, pero el que viene va a bautizarte en el poder del Espíritu y con el fuego. Quiero que tenga esa imagen ahí, esa frase también en su mente. Juan el Bautista anunciaba la pronta llegada de Jesús. Él iba adelante abriendo el camino, como lo había profetizado el profeta Isaías mucho tiempo atrás, que eso iba a suceder. O sea, lo que estaba haciendo Juan era el cumplimiento de una de las profecías de Dios a través de Isaías. Pero aquí quiero centrarme. Este es el texto, el corazón del mensaje de hoy. En Mateo 3, o sea, seguimos en Mateo 3. Versículo 13, dice lo siguiente: Jesús fue desde Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Aparece Jesús en escena y Jesús va a donde está Juan. ¿A dónde? Al río Jordán. Y dice: pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Y hay un diálogo entre Jesús y Juan el Bautista. Y le dice Juan a Jesús: yo soy el que necesita que tú me bautices. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Y Jesús le responde, le dice: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Está hablando Jesús. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Juan le dice: ok, si esas son las reglas, bien. Y después del bautismo
dice que mientras Jesús salía del agua, pasó algo impresionante. Y quiero que se lo imagine en su mente. Dice que mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz se escuchó desde el cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. O este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice otra versión. Bien, esa es la porción clave del mensaje de hoy. Y cuando yo la leía y la he leído y la he leído y la releo y la releo y la releo, buscando y le pregunto al Espíritu Santo que me muestre y qué observo ahí, y se me vienen a mí varias preguntas. La primera es: si usted es un buen observador, se dio cuenta que Juan no fue a buscar a Jesús, Jesús fue a donde estaba Juan. Y esa es la primera pregunta que a mí me surge: ¿por qué Jesús va hacia donde Juan? Jesús va por iniciativa propia y por sus propios medios. Averigüé cuánto había de Galilea al Jordán y hay 43 kilómetros. Para que se haga una idea, más o menos es de aquí de Medellín a Río Negro. Eso es lo que hay, 43 kilómetros. Y esta mañana hacíamos una cuenta con Edgardo. ¿Dónde está Edgardo? Por allá atrás. Y Aleja, que estuvo en una caminata, y sacábamos unas cuentas y más o menos caminando Jesús se pudo haber demorado unas 20 horas y pudo haber dado alrededor de 75,000 pasos. ¿Estoy bien, Edgardo? Con la cuenta, gracias. Para que usted se imagine, imagínese yendo usted caminando hasta Río Negro, caminando a buscar a Juan el Bautista. Seguramente Juan el Bautista era un tipo importante, seguramente era alguien a quien cualquiera le gustaría tal vez ir a ver. Pues fíjese que lo que me deja ver también la Biblia es que no era así, porque la Biblia lo describe. Dice que Juan el Bautista usaba ropa con pelo rústico de camello y llevaba un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. O sea, esto me deja ver que era un hombre común y corriente, muy básico, sin dinero. Si lo traemos a hoy, seguramente no era un predicador muy exitoso como los que vemos hoy en día. Tal vez no usaba Balenciaga o Louis Vuitton, se lo pronuncio en francés, o Gucci o Prada, ni Adidas. De pronto unos Converse de esos réplica AAA que uno encuentra por ahí, ni siquiera. Dice que se le acercaban los de Jerusalén y el valle del Jordán. O sea, Juan era el predicador local, era el de la iglesia local, el de la zona, y su apariencia no era gran cosa. Su mensaje era confrontante y poderoso y tenía cero glamour con los de la aristocracia. O sea, al hombre no le importaba decirles lo que les tenía que decir. Ese era Juan el Bautista. Era un hombre políticamente incorrecto con la aristocracia. No tenía ningún reparo en decirles camada de víboras, falsos. Era un hombre que predicaba como quien no tiene nada que perder. El final de su vida fue la decapitación, de hecho. Y aquí encuentro un primer principio que quiero que usted lo apunte en sus notas. Y como estamos hablando de tener mente abierta para entender a Jesús, vamos a ver Jesús qué hace en esta escena. Y lo que encuentro es que Jesús nos confronta con el orgullo. Y aquí le invito a que usted empiece a hacer un análisis en su vida. Porque Jesús, al igual que Juan el Bautista, siempre nos va a confrontar. Siempre vamos a ser desafiados
por las palabras de Jesús. ¿Y por qué me parece que Jesús confronta el orgullo? Porque si Jesús, siendo Dios, no lo consideró y se despojó, como dice Pablo en Filipenses 2, renunció a sus privilegios siendo Jesús, siendo quien era, y vino a la tierra siendo Dios mismo, vino a la tierra en posición de humildad, o sea, Él se despojó de todos sus privilegios divinos para venir aquí a encarnarse en un cuerpo como el tuyo o como el mío, en carne y sangre. Qué lección de humildad tan impresionante la que nos da Jesús. Y yo encuentro que a veces somos tan orgullosos que queremos esperar a que el predicador o el pastor tal vez vaya a mi casa, me visite y me busque, porque es que yo soy importante. Puedo ver que tal vez no es famoso o exitoso y no me anima a dar un paso para ir a buscarlo a él. Y mi orgullo me deja quieto. Tal vez has sentido un llamado en tu corazón, pero no has sido capaz de dar un paso a quien tal vez te puede ofrecer la respuesta que tú estás necesitando, que tú estás esperando. El orgullo nos vuelve apáticos a lo que aparentemente es corriente. Juan el Bautista era un corriente, pero lo que no nos se imaginaban es que detrás de lo corriente se escondía lo poderoso. No siempre todo es lo que parece ser, iglesia. ¿Cómo está tu orgullo? ¿Cómo está tu corazón? Fama, dinero y poder son los valores del mundo. Y es lo que nos quita el sueño. Tal vez no ponemos nuestros ojos donde debemos ponerlos, en un Juan Bautista, porque estamos mirando en otro sentido. Estamos mirando otras cosas que están distrayendo nuestra mente. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que Jesús toma la iniciativa y va. Porque en mi caso personal yo no busqué a Jesús. Yo me creía importante. Y pensaba que lo que hablaba allá el predicador, donde a veces iba, era un tema de religión como había aprendido en el colegio. Pero un día Jesús, al igual que le pasó a Juan, fue por mí. Jesús caminó hacia mí. Yo no fui hacia Él. Fue Él el que me buscó a mí, porque ese es Jesús. Jesús no tiene ningún reparo en caminar 43 kilómetros, si es el caso, para encontrarte. Es Jesús quien te sale al paso, pero a veces nuestro orgullo no lo deja ver, no nos deja ver que Él está ahí enfrente de nosotros. Por eso Él le decía a los orgullosos que se acercaban: oiga, ustedes vienen aquí buscando es otra cosa, pero si ustedes realmente se arrepintieran y voltearan su corazón a Dios, de pronto descubrirían lo verdaderamente importante. Vamos a un segundo punto, otra pregunta que me surge aquí. ¿Por qué Juan lo intenta convencer a Jesús? Juan le dice: no, tú no me, soy yo el que necesito que tú me bautices. Imagínense a Jesús llegando y diciéndole: no, bautízame tú a mí. O sea, imagínate tú, yo diciéndote a ti: ven, bautízame. Pero ¿cómo así? Luego usted no es el pastor. No, pues yo necesito que tú me bautices. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero Juan lo intentó convencer de que no era así. ¿Se acuerdan que lo mismo le pasó con Pedro? Cuando Jesús iba a ir a la cruz y Jesús le tiene que decir: apártate de mí. Le dijo a Pedro. Bueno, realmente le dijo: apártate de mí, Satanás, porque sabía que Pedro
estaba siendo influenciado por Satanás para hacer perder a Jesús del propósito. Más o menos era la misma escena. Juan el Bautista sabía que él no era digno de desatarle las sandalias a Jesús, lo dice él mismo. Y llega Jesús a decirle: bautízame, a ver. Y es que así somos. A veces nuestro pecado nos hace sentirnos también indignos de un Jesús que se acerca y nos deja ver su rostro. Si no es el orgullo de mi corazón que me aparta, puede ser mi sentimiento de culpa, mi vergüenza, mi indignidad. Que viendo a Jesús de frente, me da pena tal vez con él. Y Jesús viene y nos deja ver su rostro. A veces somos como Juan o como los del sombrero rojo, somos reactivos, emocionales, queremos hacer las cosas a nuestra manera, por nuestra lógica o nuestra rebeldía o nuestro temor. Juan se asustó. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo te voy a bautizar? No puede ser. En su lógica no cabía que Jesús le pidiera que lo bautizara a él. ¿Se dan cuenta? Así somos nosotros. A veces nos dejamos guiar por la lógica o por el temor o por la rebeldía. Yo soy el que necesita que tú me bautices. Juan no entendía por qué tenía que bautizar a Jesús. Y Jesús no le dio explicaciones, o no, le dio una, que fue suficiente. Jesús le dice: ¿por qué tenemos que cumplir con lo que Dios exige? Punto. Entonces Juan, inmediatamente, él sabía a quién le estaba hablando. Juan obedece y dice: listo, si esas son las órdenes de arriba, entonces yo obedezco. Juan se sobrepuso a su humanidad y dijo: yo voy a hacer caso. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ambos estaban actuando en obediencia, tanto Jesús como Juan. Ambos se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a obedecer el deseo del Padre. Y es esto, y lo vamos a hacer. Los dos se pusieron de acuerdo. Y esta situación trae una consecuencia inmediata, y aquí me quiero centrar y quiero que usted esté atento, por favor, porque vamos a entrar en la conclusión del mensaje. Lo que pasó aquí tuvo una consecuencia inmediata. ¿Y cuál fue? Que después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo como paloma y Dios habló. Mi pregunta es: ¿qué hubiera pasado si ellos no obedecen? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no va y dice: ah, no, yo que venga Juan hasta acá, yo soy Jesús? Yo no voy a ir a buscarlo, que venga él si es que me necesita. A veces al pastor le toca ir a buscar su oveja, a donde esté. Hay una oveja por aquí que yo le digo en son de chiste a veces, que si se va, así me toque coger un avión y ir a traerla de donde sea, yo voy a buscarla, porque eso es lo que Jesús hace. Jesús va por esa oveja que se sale, que se pierde. Eso es lo que hace Jesús. Hace un tiempo, el 20 de septiembre, vinimos a orar aquí con mi esposa y con Olguita, aquí en este piso, a consagrarle este lugar al Señor. Y usted no me va a creer, no, sí, usted me va a creer lo que le voy a decir. Tan pronto salimos allá a esa terraza y empezamos a orar, vino una paloma inmensa, blanca, y se posó ahí. Tremendo. Y los tres nos mirábamos y ninguno decía nada. Y la paloma nos miraba y nosotros mirábamos a la paloma. Bueno, mi fe me hace creer que Dios está aquí. Mi fe me hace creer que el Espíritu Santo está en ti y 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 en ti. Jesús trata con nuestras decisiones. Jesús entra al agua y viene el Espíritu Santo sobre él, pero fíjense que fue después de haber salido del agua.
Tal vez un día entramos al agua y hasta nos bautizamos. Tal vez muchos de ustedes aquí ya entraron al agua, ya fueron bautizados, pero nunca salieron del río de su pasado. Fíjense lo que hizo Jesús. Jesús entró en el río y Juan lo bautiza, y cuando él sale, no se pierda ese detalle, dice que cuando Jesús salió del agua fue cuando los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo. El agua simboliza dejar tu pasado atrás. Ese es el bautismo. Bautizarse es sumergirse en el agua. Tú entras al agua, te bautizas y estás diciendo: ya no quiero más esta vida que he tenido hasta hoy, porque ahora mi vida va a cambiar. Ahora Jesús está en mi vida y entonces yo voy a dejar ese pasado atrás, doloroso, que me ancla y no me deja caminar, y empiezo a salir del agua. Y después de que salgo del agua viene el Espíritu. La palabra enseña que cuando tú recibes a Jesucristo por la fe y crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca como el Señor y Salvador de tu vida, entonces el Espíritu Santo de Dios entra a morar en ti. Eso me deja ver que si Cristo no está en tu vida, el Espíritu Santo tampoco. Jesús se bautiza y luego el Espíritu Santo viene. Pero más adelante Jesús a sus discípulos les dice: les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar al Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, ustedes van a tener esa experiencia del Espíritu Santo sobre ustedes. Ya no me van a tener a mí, pero lo van a tener a Él. Es decir, el Espíritu Santo es Cristo en ti. El Espíritu Santo es lo que nos hace vivir día a día una vida caminando en el propósito de Dios en tierra seca. Pero muchos nos quedamos a veces allá en el agua y seguimos nadando y no salimos de ahí. Jesús quiere ofrecerte una vida nueva, plena y abundante. Juan 10:10 dice que tenemos un enemigo, un ladrón que vino para robar, matar y destruir tu vida, tu familia, tus sueños, tu fe. Vino a decirte que esto es una mentira. Pero Jesús dice: yo vine para darte vida, y una vida plena y abundante, y para que la puedas vivir necesitas al Espíritu Santo en tu vida. ¿Ya me entienden de quién estamos hablando? Yo no sé, pero hay que tener mente abierta para uno entender esto. Hay que tener mente abierta para imaginarse esta verdad. Seguramente llevamos años, tal vez tú que estás sentado ahí puedes llevar años, porque me lo han dicho: Andrés, llevo años preguntándome por qué yo no siento al Espíritu Santo en mi vida. He llegado a cuestionarme mi salvación aún. Y yo les pregunto: ¿tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Sí, pero yo no siento al Espíritu Santo. No sé, algo pasa. Puede ser que nunca caminaste hacia la orilla. Tal vez te quedaste esperando ahí dentro del agua el milagro y no entendiste que ya lo habías recibido y que tenías que salir del agua y caminar por fe. Tal vez te quedaste quieto ahí esperando. Tal vez todos estos años el Espíritu sí está en ti, pero no has aprendido a caminar con Él. Tal vez el Espíritu sí está en ti, pero volviste a lo que ya habías dejado atrás. Y el Espíritu Santo está, pero por allá, en un rincón, porque no te acostumbraste a tener dependencia de Él. Quiero concluir este mensaje con la siguiente idea: hay un antes y un después de Cristo en tu vida y en la mía.
Y en todo aquel que decide por Él, decide seguirle, hay un antes y un después. Si Jesús necesitó recibir el Espíritu Santo, ¿qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos de Él? Si ustedes se fijan, después de que Jesús recibe el Espíritu Santo, les voy a adelantar un poquito de la otra prédica. El mismo Espíritu lo lleva al desierto a ser tentado por Satanás y después comienza su ministerio, no antes. El ministerio de Jesús no empezó sin el Espíritu Santo. Él tuvo que esperar. El ministerio y el llamado de Jesús fue después de haber sido probado y que Él se diera cuenta que tenía ese poder en Él. Y ahí sí comenzó su llamado y pudo ir a la cruz a morir por ti y por mí. Jesús estaba dejando un mensaje muy claro aquí. Jesús decía: yo me acerco, le estaba diciendo Juan, yo me acerco y tú te rindes. Ese es el mensaje de Jesús. No me busques, yo me acerco, pero necesito que te rindas, porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. Amén, gracias. Es a la manera de Dios. Juan el Bautista tuvo que rendirse y decir: bueno, yo hago caso, yo obedezco. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu y en fuego. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista para poder vivir esa vida plena y abundante que les ofrezco. Era el mensaje de Jesús. ¿Cuál es esa vida plena y abundante? Volver a tener relación con el Padre. El Espíritu Santo es el que te vuelve a conectar con Papá Dios, porque Dios es Espíritu. Necesitas tener el Espíritu de Él. Si no, vas a vivir la vida desconectado, comiendo, durmiendo, trabajando, sí, pero desconectado. Necesitas al Espíritu en tu vida. 6 sombreros para pensar no fueron suficientes. Les faltó el 7º, el más importante de todos, el del gerente, el del que manda. Fuimos diseñados para depender del Espíritu Santo, no de los sombreros y de las opiniones nuestras. Necesitamos al Espíritu Santo ahí, preguntándole: ¿qué quieres que haga? Yo estoy pensando esto, Señor, voy a tomar esta decisión. ¿Tú qué opinas? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad? Te necesito, Espíritu Santo, y usted se va a dar cuenta que va a llegar a necesitar el Espíritu Santo hasta para vestirse. ¿Qué me pongo para ir a predicar hoy? Que sea respetuoso con mi iglesia. No voy a ir con piel de camello, voy a ir un poquito mejor. Fuimos diseñados para depender del Espíritu Santo. Nos ponemos el sombrero, pero no el rojo ni el azul. Nos ponemos el sombrero del Espíritu Santo. Ese es con el que tenemos que caminar. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y huye del mal. ¿Sabes qué es temer al Señor? Lo que hicieron Juan y Jesús. Obedecieron, se sujetaron entre ellos mismos y a la autoridad del Padre hicieron caso. Obediencia, sujeción y entender la autoridad de Dios en nuestra vida. Esa es la clave. Esa es la conexión con el Espíritu Santo. Apréndetelo. Obediencia, ¿a qué? A su palabra. Sujeción, ¿a qué? A su palabra. Y reconocer la autoridad de Él en mi vida. Eso solo me lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo me convence de eso. Si este mensaje hizo algo en tu mente y en tu corazón, yo te voy a pedir que cierres los ojos ahí donde estás.
y acompáñame en esta corta oración. Jesús, aquí estoy delante de ti. Señor Jesús, hoy yo te veo caminar hacia mí. Una vez más, gracias, Señor, porque no tengo que ir yo hacia ti. Hoy entiendo que eres tú quien vienes hacia mí una vez más y me dejas ver tu rostro, Señor. Tu rostro de amor, tu rostro de compasión, tu rostro de misericordia, tu rostro de gracia, Señor. Hoy yo te digo, Señor, ¿quién soy yo para que tú me visites, Señor? Pero una sola palabra tuya, un solo toque tuyo, Señor, tal vez baste para que yo me rinda delante de ti. Te rindo mi vida, Señor. Hoy quiero dejar atrás eso que me quita la paz, que me quita la fuerza, que me quita el aliento, que no me deja ver un futuro con esperanza. Por eso hoy te entrego mi vida, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados y hoy pongo mi mirada en ti, Señor. Gracias porque en ti encuentro la salvación. Gracias porque tú no me condenas. Gracias porque tú no me juzgas. Gracias. Hoy recibo tu perdón, Señor, y te pido que seas no solamente mi Salvador, sino el Señor de mi vida, y bautízame con tu Espíritu Santo y con fuego, para que yo pueda caminar todos los días de mi vida en tu perfecta voluntad. Iglesia, la puerta